Hola, bienvenidos al mundo esta semana. Pasó de todo, así que empecemos. Sorpresivamente, Yanine Áñez, la actual presidenta interina de Bolivia, renunció a su candidatura presidencial. Las elecciones son el 18 de octubre en Bolivia. Lo hizo el viernes por la tarde con un mensaje que sorprendió a todos. Esto fue lo que decía. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si había algo que la verdad que pocos esperaban era que Áñez renuncie a la candidatura, pero pasaron cosas. ¿Por qué? Porque horas antes de la renuncia se conocieron los números, se conocieron los sondeos de las elecciones. ¿Y sabes qué? Yanine Áñez, si llega al 10% con suerte, queda en el cuarto lugar. Mira, estos son los números. Del MAS, Luis Arce o Lucho Arce, como lo conocen muchos, tiene 40% de intención de voto. Lo que propone Áñez es una unión entre los partidos opositores para que no vuelva a ganar el MAS. El tema es que el MAS, en su eslogan de campaña, dice que ya están unidos. Más unidos que nunca. Más fuertes que nunca. Más fuertes que nunca. Más unidos que nunca. Más unidos que nunca. Más unidos que nunca. Más fuerte que nunca. Si bien Yanine Áñez dijo que va a apoyar a un candidato de la unidad de la oposición al MAS, no dijo a cuál y tampoco hay demasiada unidad en esta oposición. Y también la gran pregunta es ¿quién se sumará a este llamado de unión de Áñez estando en el cuarto lugar y con tan poco poder? Luis Arce es contador, economista, catedrático, fue ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Evo Morales, durante gran parte del gobierno de Evo Morales. Es reconocido como el impulsor y el promotor del milagro económico boliviano. Pero ¿sabes qué? Él te cuenta mejor quién es, mejor que yo, claro. Soy Lucho Arce, orgulloso de mis padres profesores y de mi abuela de pollera, economista de la UMSA y con un máster en Inglaterra, aficionado al deporte y a la música. Fui 12 años ministro de Economía en el periodo de mayor crecimiento económico de Bolivia. Juntos mejoramos la vida de millones de bolivianas y bolivianos. No retrocedamos ahora, sigamos avanzando en paz hacia el futuro. Unidos, somos la esperanza de Bolivia. Para terminar con Bolivia, una gran pregunta. ¿Quién se sumará al llamado de Yanine Áñez de unirse, de que la oposición se una para que no gane nuevamente el masismo, el movimiento del MAS con Luis Arce a la cabeza? 18 de octubre las elecciones de Bolivia, por supuesto, la vamos a estar siguiendo de cerca. Porque Bolivia merece más, de crecimiento, de igualdad. Nosotros somos pueblos de paz, por eso un cambio debe continuar. Que Bolivia merece más, de crecimiento, de igualdad. Así que somos pueblos de paz. Viernes en Estados Unidos falleció la única jueza progresista de la Corte Suprema del país, Ruth Bader Ginsburg. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos está compuesto por 9 jueces que son elegidos por el presidente y luego aprobados por el Senado de manera vitalicia. Estos 9 magistrados, al momento que falleció Ginsburg, 5 eran conservadores y 4 considerados progresistas. Los jueces son nombrados por el presidente de la República, lo propone el presidente de la República, pero después lo tiene que aprobar el Senado. En este caso, si Donald Trump decide nombrar a un nuevo juez
faltando 45 días para las elecciones, es muy fácil que lo apruebe el Senado. ¿Por qué? Porque allí cuenta con mayoría necesaria. Es más, Trump logró nombrar a un juez conservador, fue en el 2018, cuando se retiró Anthony Kennedy, que era considerado como moderado dentro de la Corte Suprema de Justicia, y ahí logró nombrar en el 2018 a un juez sumamente conservador, Brett Kavanaugh, y ahí inclinó la balanza para los conservadores en este 5-4 que te estaba contando recién. ¿Por qué son tan importantes o considerados tan importantes los jueces de la Corte Suprema en los Estados Unidos? Pasa que ellos son los que deciden sobre cuestiones de aborto, de homosexualidad, de migración, de religión. Son cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos. Es más, el futuro de la Corte Suprema de los Estados Unidos es una de las cuestiones que más preocupa a los votantes a la hora de elegir. Primero está la cuestión económica, luego la cuestión sanitaria y después la Corte Suprema, la justicia. Esta cuestión profundiza la grieta generalmente entre los sectores más conservadores que quieren jueces que deroguen leyes como por ejemplo la ley del aborto, la ley del matrimonio igualitario, que se refuerce el derecho a portar armas y cuestiones que tienen que ver básicamente con esto, con lo más conservador. Ahora, ¿quién fue Ruth Bader Ginsburg? My lifetime, I expect to see 3, 4, perhaps even more women on the High Court bench. Women not shaped from the same mold, but of different complexions. I surely would not be in this room today without the determined efforts of men and women who kept dreams of equal citizenship alive. Hasta ahora, la jueza más progresista que tuvo la Corte de los Estados Unidos, es un ícono para miles de jóvenes. Falleció a los 87 años, la nombró Bill Clinton en 1993. Estudió en Harvard, en los años 50 fue la mejor de su clase, pero imagínense, era una clase de 8 mujeres y más de 500 hombres. Se mudó a Nueva York, quiso trabajar en algún estudio jurídico, pero imagínense en los 50, ningún estudio la tomó por ser mujer. Esto es una locura hoy. Y terminó enseñando en la Universidad de Columbia. Se casó con su marido, un estudiante también de Harvard, que ella dice que fue el único compañero al cual le importaba que ella tenga cerebro. Como es una dama, no le digo más nada. Vaya usted, más nada. Él cuidaba de la casa y hacía los quehaceres domésticos, mientras Ruth salía a defender los derechos de las mujeres. Ruth fue una de las fundadoras de la asociación ACLU, que es una asociación para favorecer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Fue bautizada como Notorious RGB por sus siglas y en comparación con el famoso rapero Notorious Big. Se hicieron famosos los cuellitos que Ruth usaba en su toga negra para decorarla. Miren algunos. A Ruth le fascinaba este rol de ser un referente para las mujeres más jóvenes. Se dejó filmar en el gimnasio haciendo pesas. Se dejó hacer un documental sobre ella, donde se la puede ver, está en redes sociales. También hay una película que se estrenó en el 2018. On the Basis of Sex se llama. Esta es la portada, mirá, de la película sobre su vida. Mucha gente la fue a despedir de manera espontánea por su muerte, que amargó muchísimo a los sectores más progresistas de la sociedad. Uno de los últimos pedidos que hizo Ruth Bader Ginsburg antes de morir es que no se elija a un nuevo juez de la Corte antes de las elecciones del 3 de noviembre. Pero imagínate, faltan 45 días para las elecciones. Trump es presidente. El presidente es el que nomina, el que propone al nuevo juez de la Corte y lo tiene que aprobar el Senado.
y hoy el Senado es de mayoría republicana, así que el presidente de los Estados Unidos creo que no va a dejar pasar esta oportunidad. Ya aparecieron varios nombres. Sí dijo Trump que iba a ser una mujer, la sucesora, pero hay varios nombres que están dando vueltas, todos de tendencia conservadora, con lo cual la Corte pasaría a balancearse para el lado conservador en un 3-6. Questo si chiama peccato mortale, capito? Este domingo hubo elecciones en Italia. Muchos conocimos el referéndum, pero no solo el referéndum constitucional, sino que se votó en 7 regiones y más de 1000 municipios de la península europea. Votate il Cozzaro Channel! La nostra forza è la trasparenza! Trasparenza! Infatti dopo che ci eleggerete, non ne vedete più! Diventiamo trasparenti! Pero hablemos del referéndum. Este referéndum se realizó para decidir si se reducía o no el Parlamento a sus ambas cámaras. Es decir, se decide pasar Cámara de Diputados de 630 a 400 diputados y Cámara de Senadores de 315 a 200 senadores. Es una reducción de 1/3 de la Cámara que pasa de tener 945 congresistas a 600. Votó el 54% de la población, muchos no votaron por el COVID y por el miedo al contagio, y ganó el sí por más del 69%. Que haya ganado el sí, en cierta forma, fue un gran espaldarazo para el primer ministro Giuseppe Conte. Los grandes perdedores en estas elecciones, no solamente los italianos, que pierden legisladores, sino también los que más perdieron representación fueron los italianos que viven en el exterior, o los argentinos con nacionalidad italiana, o latinoamericano, cualquiera en el mundo que tenga nacionalidad italiana. ¿Por qué? Porque sus representantes se redujeron. Mirá, de 12 diputados ahora van a pasar a tener 8 y de 6 senadores pasan a tener 4. Hello. Ha ganado esta disminución de 1/3 del Parlamento italiano significa que los italianos, que la sociedad italiana va a tener menos representantes en el Congreso. Esta propuesta de disminuir los legisladores en el Parlamento fue oficialista, pero fue apoyada por la mayoría de los partidos italianos importantes y tiene que ver, el principal argumento fue terminar con esa élite que está enquistada, la élite política enquistada en el poder. No sé si habrán hablado de Berlusconi también. Berlusconi dejó que hagan, ¿no? Los de su partido, los electores de Berlusconi, que ellos mismos decidan qué hacer o no. Pero bueno, la idea era esa, terminar con la élite política enquistada en el poder y con la corrupción que esta élite trajo aparejada. A ver, para entender un poquito de qué fueron estas elecciones, quienes apoyaron el sí a la reducción de los legisladores en el Parlamento. Ridurre il numero dei parlamentari è una scelta necessaria ormai da qualche decennio alla luce dell'osservazione dei lavori alla Camera e al Senato. Chi sta dentro i palazzi a lavorare con serietà e passione spende tanto tempo e molte energie per diverse ore al giorno. Purtroppo però ci sono anche gli imboscati. El primer argumento esgrimido es que se reducirían los costos de la política en 100.000 millones de euros al año, que se eliminarían tantas fragmentaciones que existen en el Parlamento entre diferentes grupos pequeños y que lo haría más homogéneo y por ende más eficiente, y que haría a la democracia más austera, más deseable, y que esto no conllevaría ningún riesgo para los valores democráticos. Ahora los que abogaban por el no tenían los siguientes argumentos. Que los grupos parlamentarios, ahora al ser más pequeños y más homogéneos, pueden ser fácilmente dominados por los grandes líderes. Que la democracia no tiene precio, cuando hablaban de que se iban a ahorrar 100 millones de euros, dicen que en realidad miente, que no son 100, sino que son 57 millones de euros. Y que estos 57 millones, el ahorro que dice el gobierno que va a hacer en el gasto público es del 0,007%. O sea, nada, muy poco.
diciamo no. No, grazie. No, grazie. No, grazie. No, grazie. No, grazie. Perché per avere più democrazia non possiamo accettare di averne di meno. Io voto no. Gianfranco Pasquino, que es un profesor universitario de la Universidad de Bolonia, que lo he leído en la facultad, que escribió el diccionario de ciencia política y un montón de artículos y cosas interesantes, habló de esta cuestión. Y él lo que dice es que un parlamento más chico, y bien lo sabemos, y esto es cierto, no es signo ni de eficacia, ni de eficiencia, ni de calidad parlamentaria. Y ahora lo que van a tener al ser menos es más trabajo, porque el Parlamento, en un sistema representativo como el que tiene Italia, lo que tiene que hacer es controlar al Poder Ejecutivo. Al ser menos, más trabajo para controlar al Poder Ejecutivo. Y a la vez viceversa, es más fácil para el Poder Ejecutivo controlar un Parlamento con menos personas. Conclusión de Gianfranco Pasquino es que el Parlamento va a quedar debilitado frente al gobierno. Y al no ser acompañado este referéndum por una reforma más amplia del Parlamento, lo que se va a hacer es dividir un poco más la relación entre gobernantes y gobernados, favoreciendo a las grandes ciudades o grandes aglomeraciones y dejando de lado a las poblaciones más pequeñas o ciudades con menos población. ¿Es una buena noticia para los italianos? No. Y este martes comenzó la sesión anual de las Naciones Unidas. La tercera semana de septiembre, el día martes de la tercera semana de septiembre, empieza la sesión anual. Y este año no pudo ser, como todos los años, donde los presidentes, primeros mandatarios de los países diplomáticos, todos viajan a Nueva York, a la sede de la ONU, más este año, porque justo se cumplen 75 años de la creación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Like music when begotten notes, new notes beget, making the flowing of time a growing, till what it could be, at last it is. Where even sadness is a form of gladness, where fate is freedom, grace and surprise. Bueno, este año, gracias al COVID, cada mandatario tuvo que mandar un video que se pidió por problemas técnicos y esas cuestiones, se pidió que los mandatarios nos manden con 4 días de anticipación a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Le quita toda espontaneidad a la cuestión, bueno, pero así se realiza. Son 193 los países miembros de la ONU. Son 8 días de asamblea. Quien abrió este martes las sesiones fue, por supuesto, el secretario general, Antonio Guterres, que, bueno, esto es algo de lo que decía en el discurso de inauguración. El mundo necesita un cese al fuego mundial para frenar todos los conflictos calientes. Al mismo tiempo, debemos hacer todo lo posible para evitar una nueva guerra fría. Estamos avanzando en una dirección muy peligrosa. Nuestro mundo no puede permitirse un futuro en el que las dos economías más grandes dividan el planeta en una gran fractura, cada una con sus propias reglas comerciales y financieras y sus capacidades de Internet e inteligencia artificial. Después le siguió, por supuesto, y como lo dice la tradición, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Es el primer mandatario que todos los años abre la cumbre anual de la ONU. No Bolsonaro, no. El presidente de Brasil es quien da el primer discurso de presidentes en esta asamblea. Veamos algo de lo que dijo Bolsonaro. No momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver: o vírus e o desemprego. Hace días que la Amazonía se viene quemando y ya para el lado de Uruguay, de Bolivia, en la zona del Pantanal, de lo que se conoce como zona de Pantanal, es la peor quema que se produce este año en 10 años. Bolsonaro dice que él mantiene una política ambiental, que no sé cuál es, y dice que
todos están en su contra, que hay un complot en contra de su política ambiental. Bueno, no complot, una campaña en contra de su política ambiental, que de hecho no la tiene. El segundo en hablar fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él en un principio había dicho que iba a ir personalmente porque está bien, él no tenía ninguna restricción para ir a ese lugar, restricción de tránsito. Está acordado que los mandatarios tengan 15 minutos para dar sus discursos. Bueno, o sea, hay veces que se extiende un poco más, un poco menos. Este año el de Donald Trump duró 7 minutos. It is my profound honor to address the United Nations General Assembly, 75 years after the end of World War II and the founding of the United Nations. We are once again engaged in a great global struggle. Este año Donald Trump le dio a China su principal enemigo, dijo que es el principal país contaminador del mundo y además dijo que China fue el gran propagador y es el gran propagador del coronavirus. Y otra de las cosas que hizo Trump, porque por supuesto quiere ganar el Nobel de la Paz 2021, es reforzar su imagen de un presidente negociador, presidente con grandes capacidad de diplomacia y de diálogo. Bueno, estuvo hablando de los acuerdos de la semana pasada firmados entre Israel, Bahrein y Emiratos Árabes, así que bueno, esto fue parte también del discurso del presidente de los Estados Unidos. Una de las cosas que se perdió este año en la Asamblea de las Naciones Unidas, que es una lástima, son las pequeñas reuniones que duran 2 o 3 minutos entre mandatarios que no se ven nunca, qué sé yo, o mandatarios que están peleados y se vuelven a encontrar ahí y sus asesores arreglan una reunión de 2, 3, 5 minutos. Bueno, esas cosas se producen ahí, los periodistas están todos ahí viendo a ver qué pasó, qué miradas hicieron o qué entretelones o qué cuestiones hubo, pero bueno, este año nos vamos a perder lamentablemente de estas cuestiones. Imagínate, va Xi Jinping con Trump, todo el mundo pendiente de qué pasa con el presidente chino y Trump. ¿Le da la reunión? ¿No se la da? ¿Hablan 5 minutos? ¿No hablan? ¿Hablan 20? ¿O no hablan o alguno se la negó? Xi Jinping no quiso hablar con Trump. Pues todas las cuestiones de chismes, así tipo de farándula, pero de mandatarios, se da en la Asamblea Anual de Naciones Unidas y bueno, este año nos perdemos de todo esto gracias al coronavirus. Este martes también habló el presidente de Chile, Sebastián Piñera, para colaborar y coordinar la forma en que enfrentamos esta pandemia del coronavirus. Sin embargo, también hemos tenido retrocesos que amenazan la libertad, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la calidad de vida. Por ejemplo, la dramática situación que vive Venezuela, donde estos principios son permanentemente vulnerados. También habló Díaz-Canel, el presidente de Cuba, Iván Duque, el presidente de Colombia. También se espera que hable AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Bueno, empezó recién este martes la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Seguramente la semana que viene te vamos a estar contando lo mejor y lo peor de esta asamblea donde se reúnen 193 líderes de todo el mundo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, a El Mundo esta semana. Esta es una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. ¿Te gustó? Me puedes ayudar de muchas formas, dándole like, suscribiéndote a mi canal, compartiendo este video con tus amigos o con gente que le pueda interesar, te lo voy a agradecer un montón. Los sábados podés seguir mi podcast, lo encontrás en Spotify como Política Internacional, ahí hay más lugar para el debate y también me podés seguir y darme una mano y compartirlo y todo. ¿Que esto fue todo? La semana que viene hay más. Te espero. ¿Qué? ¿Para despedirnos hoy videíto no? Il numero non cambia, qui il numero cala. Da tutto magna magna ad una sola portata. Rappresentanza poca, poca rappresentanza. Ma se la lasci bianca finisce alla maggioranza. Allora scarabocchio nulla e dallo spoglio esce nuda. Amore a letto duro come una legislatura. Il problema è che in Italia il governo non dura. Si scioglie il nostro amore non mi dai più la fiducia. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Ma il partito ti ha detto di mettere questo o quello, brogli elettorali alle circoscrizioni
circoscrizioni estero. Voglio il proporzionale, togli sto sbarramento. Al mio seggio fanno foto come Mattarella. Massimo Pericolo ha bruciato la sua tessera. Il referendum è democrazia diretta. A certi personaggi direi solo di smetterla.